Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta s'more, una increíble delicia. Esta tarta es muy sencilla de hacer y está hecha con galletas, chocolate y marshmallows o malvaviscos, así que os podéis imaginar lo rica que está. Otra cosa que me gusta de esta tarta es ver durante el horneado cómo crecen los marshmallows. Y me encanta cómo al final quedan con una capa crujiente por fuera con el interior cremosito. Yo os digo que esta tarta es realmente irresistible. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para esta tarta vamos a necesitar galletas tipo María o Digestive, mantequilla sin sal, chocolate. A mí me gusta hacerla con chocolate negro, pero si queréis lo podéis sustituir por chocolate con leche. También necesitamos nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir. Y marshmallows, nubes o malvaviscos. Empezamos poniendo todas las galletas en una batidora o procesador de alimentos para triturarlas. Aunque si queréis también lo podéis hacer a mano. Tan solo recordad que debéis dejarlas súper finitas para que podamos hacer una base bien firme. Por eso en este caso os recomiendo utilizar una máquina para dejarlas muy bien trituradas y finitas. Hecho esto, nos llevamos la mantequilla al microondas para calentarla hasta derretirla. Una vez líquida la ponemos sobre las galletas y removemos para repartirla bien. Cuando tengamos la mezcla lista, la ponemos sobre un molde. Yo estoy utilizando un molde para tartaletas de 23 centímetros de diámetro, pero podéis utilizar otro tipo de molde sin ningún problema. Para conseguir que nuestra base quede bien compacta y firme, os recomiendo presionar bien la galleta. Una vez tengamos las paredes del molde cubiertas, vertemos el resto de la mezcla para hacer la base. Ahora terminamos de darle forma a la base y la alisamos con una cuchara. Así seguro que nos queda bien compacta. Cuando tengamos la base lista, la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo. Y lo dejaremos dentro del horno durante unos 15 minutos o hasta que veamos que la galleta se ha dorado un poquito. Una vez listo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Ahora en un bol aparte ponemos todo el chocolate junto a la nata o crema para batir y nos lo llevamos al microondas para calentarlo todo junto hasta derretirlo. En unos minutos estará listo y tendremos un relleno de chocolate cremoso perfecto para nuestra tarta s'more. Vertemos el relleno de chocolate encima de la base de galleta que habíamos horneado y lo dejamos a temperatura ambiente durante unos 30 minutos o hasta que esté más o menos frío. Luego lo llevamos a la nevera o refrigerador durante una hora. Pasado este tiempo el relleno de chocolate habrá endurecido un poco, así que está perfecto para poner los marshmallows o malvaviscos por encima. Yo utilicé unos 45 marshmallows aproximadamente, pero aseguraros de tener todos los que necesitéis para el tamaño de vuestro molde. Los acomodamos cubriendo lo máximo posible la superficie, y cuando terminemos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor solo por arriba. Lo hornearemos durante unos 10 minutos o hasta que veamos que los marshmallows se han dorado un poquito. A mí me gusta ponerle sirope de chocolate por encima, pero esto es totalmente opcional. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra tarta s'more, una tarta con una superficie crujiente pero muy cremosita por dentro. Y ya terminada esta delicia, voy a dar paso a nuestro particular salón de la fama de cupcakers honoríficos. Ya sabéis, los cupcakers que me han etiquetado en sus fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome sus creaciones. Corina de Un Ratito Dulce nos muestra el cheesecake de dulce de leche con base de brownie. Itzel ha hecho la tarta de queso con frutos del bosque. Me encanta esta tarta. Roberto ha hecho la tarta Minion, sin duda una de mis tartas de fondant preferidas. Andrea nos muestra su postre favorito, y como no, es un brownie cheesecake con dulce de leche. Y por último os muestro las creaciones de Desmar, que como veis ya he hecho un montón de recetas del canal. Muchísimas gracias por hacer mis recetas, ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!